Top 1. El gato espía de la CIA. Comenzamos este recorrido histórico con un relato asombroso sobre el gato espía de la CIA. En 1961, en el apogeo de la Guerra Fría, dentro de una instalación de investigación de la CIA de alta seguridad en Washington, D.C., un pequeño equipo quirúrgico se preparó para una operación que nunca debió aparecer en ningún registro público. El sujeto no era un espía capturado, sino un gato doméstico. El objetivo era simple en teoría y perturbador en su ejecución: transformar a un animal vivo en un dispositivo de escucha móvil capaz de pasar desapercibido ante los guardias soviéticos y entrar en conversaciones diplomáticas. El proyecto, revelado más tarde a través de documentos desclasificados, recibió el nombre en clave de Acoustic Kitty. Los ingenieros integraron un micrófono en miniatura dentro del canal auditivo del gato, un transmisor a lo largo de su columna vertebral y una fina antena de cable tejida en su pelaje. Según los informes, el sistema completo costó millones de dólares para ser desarrollado, calibrado y probado. El gato fue entrenado para moverse hacia objetivos específicos, guiado por sutiles señales de audio. En entornos controlados, el sistema funcionaba. Las conversaciones se captaban y las señales se transmitían. Sobre el papel, parecía viable. Sin embargo, las condiciones del campo no eran las condiciones del laboratorio. La primera prueba real supuestamente tuvo lugar frente a la embajada soviética en Washington. El gato fue liberado hacia dos hombres sentados en un banco de un parque. Antes de que pudiera alcanzarlos, se desvió de su rumbo distraído por el ruido urbano. Momentos después, según informes internos, fue atropellado por un taxi. La operación terminó antes de que realmente comenzara. El diseño físico del dispositivo era ambicioso. El transmisor operaba en una frecuencia personalizada, diseñada para evitar interferencias dentro de un entorno urbano denso. El paquete de baterías fue diseñado para encajar dentro de la cavidad corporal del animal sin restringir su movimiento. Los técnicos documentaron la claridad de la señal a distancias superiores a los 200 pies. Sin embargo, lo que los ingenieros no pudieron controlar por completo fue el instinto. Una criatura viva no obedece a la circuitería. En pocos meses el proyecto fue terminado silenciosamente. Los archivos fueron sellados y los fondos redirigidos. Durante años, el programa fue descartado como un rumor hasta que las solicitudes de la Ley de Libertad de Información en la década de 2000 revelaron documentación parcial. Incluso entonces, porciones significativas permanecieron censuradas. Faltaban referencias a informes de campo. Los desgloses financieros estaban incompletos y nunca se publicaron grabaciones de audio supervivientes. Si Acoustic Kitty hubiera tenido éxito, habría marcado un punto de inflexión en la vigilancia biológica. Un sistema de vigilancia que respira, se mueve con naturalidad y no puede ser detectado por escáneres de metales, desafía los métodos tradicionales de contrainteligencia. Pero su fracaso expuso algo más profundo. El intento mismo reveló hasta dónde estaban dispuestas a llegar las agencias para desdibujar la frontera entre la tecnología y la vida. El elemento más inquietante no es que el proyecto fallara, sino que fuera aprobado en primer lugar. Un esfuerzo coordinado que involucró a cirujanos, ingenieros, especialistas en comportamiento y operativos de campo convergió en torno a la idea de que un animal doméstico podría convertirse en una extensión del poder estatal. Puede que la operación terminara abruptamente, pero la mentalidad detrás de ella no desapareció con un experimento fallido. Si un gato pudo ser equipado con transmisores en 1961, ¿qué interfaces biológicas se exploraron después? ¿Y cuáles de ellas nunca llegaron a ser desclasificadas? Top 2. Las palomas con cámara de la Guerra Fría. A continuación, nos adentramos en el mundo de las palomas con cámara de la Guerra Fría. En 1971, dentro de una instalación clasificada en Fort Monmouth, Nueva Jersey, un grupo de ingenieros militares examinó un dispositivo no más grande que una caja de cerillas. Pesaba menos de 2 onzas, contenía un sistema de obturador temporizado y podía capturar fotografías aéreas de alta resolución. El dispositivo no fue diseñado para satélites, sino para ser atado al pecho de una paloma. Mucho antes de que los drones no tripulados y las plataformas de reconocimiento en órbita dominaran la vigilancia, las agencias de inteligencia enfrentaban un problema simple:
¿Cómo fotografiar instalaciones militares restringidas sin activar radares, defensas antiaéreas o incidentes diplomáticos? La respuesta, en varios programas de la Guerra Fría, fue la infiltración biológica. Las palomas no eran aves ordinarias. Fueron seleccionadas por su resistencia, precisión de retorno y resistencia al estrés ambiental. Cada cámara estaba montada en un arnés ligero, asegurado alrededor del torso. La lente sobresalía ligeramente hacia adelante, inclinada hacia abajo para capturar imágenes, mientras el ave volaba sobre una zona objetivo. Un temporizador mecánico activaba las exposiciones a intervalos fijos. Una vez liberada a millas de distancia de su palomar, la paloma regresaría instintivamente a casa, llevando películas sin revelar a través de las fronteras, sin levantar sospechas. Los vuelos de prueba demostraron una precisión sorprendente a altitudes que oscilaban entre los 300 y los 600 pies. Las aves produjeron imágenes lo suficientemente nítidas como para identificar formaciones de vehículos, depósitos de combustible y diseños estructurales. Los ingenieros calcularon que una paloma entrenada podía cubrir varias millas en menos de 10 minutos, evitando eficazmente los sistemas de detección terrestre diseñados para identificar firmas de aeronaves. A diferencia de los drones, las palomas no emitían ruido mecánico. A diferencia de los satélites, no estaban limitadas por el tiempo orbital. Durante los ejercicios, los manejadores de inteligencia supuestamente desplegaron bandadas en intervalos escalonados para aumentar la cobertura fotográfica. Cada ave llevaba un solo rollo de microfilme capaz de capturar docenas de fotogramas. Los equipos de recuperación recogerían a las aves en palomares designados y procesarían inmediatamente la película en cuartos oscuros en el lugar. En varias evaluaciones desclasificadas, los analistas describieron las imágenes como operativamente valiosas. Sin embargo, las referencias a misiones específicas siguen siendo escasas. Los registros oficiales reconocen la existencia de la investigación de reconocimiento aviar, pero proporcionan pocos detalles sobre su despliegue. Las fotografías que alguna vez se exhibieron en sesiones informativas internas desaparecieron de los archivos posteriores. Las asignaciones presupuestarias para plataformas aéreas biológicas se incluyeron en categorías de investigación de comunicaciones más amplias. A finales de la década de 1980, a medida que las imágenes por satélite mejoraron drásticamente, la discusión pública sobre el reconocimiento basado en palomas se desvaneció. Lo que hace que el programa sea notable no es solo su ingenio, sino su efectividad. En ensayos controlados, las palomas superaron consistentemente a los primeros aviones remotos en confiabilidad de navegación. No requerían combustible, ni mantenimiento complejo, ni sistemas de navegación electrónica. Su mecanismo de guía era evolutivo en lugar de mecánico. Sin embargo, la vulnerabilidad de tal sistema era igualmente evidente. Un solo depredador, una tormenta inesperada o un disparo aleatorio podrían terminar una operación instantáneamente. A diferencia de las máquinas, las aves no pueden ser retiradas a mitad de la misión ni redirigidas en tiempo real. Una vez liberadas, el control se entrega al instinto. La desaparición gradual de la documentación que rodea estas operaciones plantea preguntas sobre su escala. ¿Se limitaron a campos de prueba o se desplegaron a través de fronteras en disputa? ¿Cuántas misiones se consideraron demasiado sensibles para ser reconocidas incluso décadas después? Si las agencias de inteligencia alguna vez confiaron en bandadas de aves que llevaban cámaras para mapear objetivos estratégicos, entonces la imagen de la vigilancia de la Guerra Fría cambia drásticamente. No eran solo satélites orbitando por encima, eran alas cortando silenciosamente cielos hostiles. Y si la naturaleza pudo ser convertida en arma para la visión desde arriba, ¿qué otros instintos fueron reclutados silenciosamente para guerras que pocos civiles llegaron a ver? Top 3. Los perros explosivos soviéticos. Pasamos ahora a un capítulo oscuro con los perros explosivos soviéticos. En el verano de 1941, mientras las divisiones Panzer alemanas avanzaban por territorio soviético, el Ejército Rojo se enfrentó a una realidad brutal. Sus defensas antitanque estaban desbordadas. Columnas blindadas enteras avanzaban por campos abiertos con una velocidad devastadora, aplastando la resistencia de la infantería,
bajo orugas de acero. En respuesta, el mando soviético autorizó un programa que había sido probado silenciosamente años antes, pero nunca desplegado por completo. La solución no fue mecánica, sino biológica. Los entrenadores militares comenzaron a condicionar a los perros para que asociaran la comida con la parte inferior de los vehículos blindados. En ejercicios controlados, los tanques se estacionaban mientras se soltaba a perros hambrientos debajo de ellos para comer. Con el tiempo, los animales aprendieron a correr hacia la forma y el sonido de la maquinaria de orugas. La siguiente fase introdujo explosivos. Se ató un arnés de lona alrededor del torso de cada perro, equipado con una varilla detonadora que se extendía hacia arriba varias pulgadas. El mecanismo estaba diseñado para activarse cuando la varilla golpeara la parte inferior de un tanque. La teoría era simple: soltar a los perros hacia el blindaje enemigo que se aproximaba. Los animales correrían debajo de los vehículos. El detonador de contacto se activaría y el tanque sería destruido desde abajo, donde el blindaje era más débil. El despliegue de campo comenzó durante las operaciones defensivas cerca de Moscú. Los informes indican que docenas de perros fueron enviados hacia las unidades alemanas que avanzaban. Algunos relatos afirman que varios tanques fueron dañados o destruidos. Sin embargo, la realidad resultó caótica. Los perros habían sido entrenados usando tanques de combustible diésel soviéticos, mientras que las fuerzas alemanas operaban con motores de gasolina con firmas acústicas diferentes. En el ruido de la batalla, muchos animales se desorientaron. Algunos retrocedieron hacia vehículos soviéticos familiares, obligando a las tropas a dispararles antes de la detonación. El impacto físico era severo. Las cargas explosivas oscilaban entre 10 y 26 libras de TNT, suficiente para romper orugas o penetrar trenes de rodaje. Sin embargo, el estrés del campo de batalla, los disparos y los olores desconocidos socavaron la confiabilidad del sistema. Las fuerzas alemanas aprendieron rápidamente a atacar a los perros que se aproximaban al verlos. Se instruyó a los ametralladores para que dispararan a cualquier animal que corriera por terreno abierto. La propaganda soviética afirmó más tarde un éxito significativo, citando docenas de tanques enemigos destruidos. Las evaluaciones independientes sugieren que la efectividad real fue limitada e inconsistente. Los costos de entrenamiento eran altos y el control era mínimo una vez que los animales eran liberados. Para 1943, el programa se redujo gradualmente, aunque algunas unidades supuestamente continuaron con un uso limitado. La documentación sobre el alcance total del proyecto sigue fragmentada. Los archivos soviéticos publicados después de la Guerra Fría confirmaron la existencia del programa, pero omiten cifras detalladas de bajas y análisis operativos. Las fotografías y las imágenes de entrenamiento son escasas. Los testimonios de los veteranos varían. Algunos lo describen como un ingenio desesperado, otros como una futilidad trágica. Lo que sigue siendo innegable es la escala del compromiso. Según los informes, se entrenaron cientos de perros, se establecieron instalaciones dedicadas y la doctrina militar se ajustó temporalmente para dar cabida a las tácticas antiblindaje biológicas. Esto no fue un rumor ni un experimento marginal. Fue una decisión institucional tomada bajo una amenaza existencial. El programa de perros antitanque ilustra un momento crucial en el que la guerra convencional se cruzó con el instinto puro de supervivencia. Ante una invasión mecanizada, los planificadores recurrieron a criaturas cuya lealtad y condicionamiento podían convertirse en armas contra el acero. Pero bajo las estadísticas subyace una pregunta más dura. Cuando la desesperación anula la limitación tecnológica, ¿hasta dónde llegará una nación para transformar el compañerismo en artillería? Y si alguna vez se desplegaron seres vivos bajo el blindaje enemigo, ¿qué otras medidas de guerra permanecieron sin registrar, enterradas bajo capas de silencio de posguerra? Top 4. Las ratas bomba británicas. En esta sección descubrimos la ingeniosa y macabra táctica de las ratas bomba británicas. En 1942, dentro de un taller oculto operado por el Ejecutivo de Operaciones Especiales británico en Londres, los técnicos trabajaron en algo que parecía inquietantemente ordinario. Alineados sobre una mesa de madera, estaban los cuerpos preservados de ratas de alcantarilla comunes. Su pelaje estaba intacto, sus ojos estaban cerrados.
Lo que las hacía extraordinarias estaba oculto bajo la costura de sus abdómenes. Cada cadáver había sido vaciado y rellenado con explosivo plástico. El objetivo no era la destrucción inmediata, sino la interrupción. El plan era engañosamente simple. Los operativos de la resistencia pasarían de contrabando las ratas preparadas a fábricas y depósitos de carbón ocupados por los nazis. Los cadáveres se colocarían cerca de las calderas industriales. La expectativa era predecible. Un trabajador descubriría lo que parecía ser una rata muerta e instintivamente la arrojaría al horno. El calor intenso detonaría el explosivo oculto, rompiendo la caldera y potencialmente cerrando toda la instalación. En ese momento, las calderas eran críticas para las plantas de fabricación, las estaciones de energía y la infraestructura ferroviaria. Una sola explosión dentro de una cámara de horno confinada podría generar una falla de presión catastrófica. Los ingenieros calcularon que incluso unas pocas onzas de explosivo, al detonar dentro de un sistema de caldera calentado, podrían inhabilitar las operaciones durante semanas. La rata era simplemente un vehículo de entrega. El objetivo real era la continuidad industrial. Según los informes, se prepararon varias docenas de ratas explosivas y se pasaron de contrabando a la Europa continental. Sin embargo, antes de que pudiera ocurrir un despliegue generalizado, las fuerzas de seguridad alemanas interceptaron un cargamento. El descubrimiento desencadenó una consecuencia inesperada. En lugar de descartarlo como una curiosidad de sabotaje, las autoridades nazis lanzaron una extensa campaña de búsqueda. Se ordenó a las fábricas inspeccionar todos los avistamientos de roedores. Las salas de calderas fueron sometidas a un escrutinio intensificado y los recursos de seguridad se desviaron a la vigilancia de ratas. Irónicamente, aunque pocas ratas explosivas, si es que hubo alguna, detonaron con éxito en los sitios objetivo, el impacto psicológico alcanzó un valor estratégico. Los informes de inteligencia alemanes describieron una mayor ansiedad en las instalaciones industriales. Se instruyó a los trabajadores para que trataran incluso a las alimañas comunes como amenazas potenciales. Las inspecciones de calderas aumentaron drásticamente, ralentizando la producción y consumiendo mano de obra. El diseño físico del dispositivo reflejaba una planificación meticulosa. El explosivo plástico se moldeó para mantener el equilibrio dentro del cadáver. Los mecanismos de detonación se activaban por calor en lugar de por impacto, asegurando que la explosión ocurriera solo cuando se expusiera a temperaturas de horno que superaran varios cientos de grados Fahrenheit. El cuerpo exterior se preservó para evitar la descomposición temprana, manteniendo la ilusión de una plaga recién descubierta. Después de la guerra, los registros oficiales británicos reconocieron el concepto, pero ofrecieron detalles operativos limitados. El número de dispositivos preparados sigue siendo objeto de disputa y los informes de campo están incompletos. Según los informes, algunos documentos fueron destruidos bajo la revisión de archivos de posguerra. La existencia del proyecto sobrevivió en gran medida a través de memorandos de inteligencia fragmentarios y testimonios de antiguos oficiales de la SOE. La operación de las ratas explosivas demostró una explotación calculada del hábito humano. Se basó en el comportamiento reflexivo en lugar de en la precisión mecánica. Un trabajador ve una rata, un trabajador se deshace de ella. El sistema detona a partir de una acción rutinaria. A diferencia de los sistemas de misiles o los asaltos blindados, esta táctica no requirió una movilización a gran escala. Operó dentro de los márgenes de la vida diaria. Convirtió a la criatura más pequeña y pasada por alto en un arma industrial potencial. La implicación inquietante no radica en el número de explosiones registradas, sino en la mentalidad detrás de la estrategia. La guerra había entrado en la sala de calderas disfrazada de alimaña. Si un cadáver podía convertirse en arma para paralizar las líneas de producción, ¿qué otros elementos de la vida ordinaria se convirtieron silenciosamente en herramientas de sabotaje durante esa misma época? Top 5. Las palomas que guiaban misiles. Continuamos con un experimento psicológico aplicado a la guerra. Las palomas que guiaban misiles. En 1944, dentro de un laboratorio de investigación en Minneapolis, el psicólogo B.F. Skinner se paró ante un extraño prototipo de arma. No funcionaba con radar ni dependía de giroscopios. Dentro de su cono de nariz,
visible a través de una pequeña ventana circular, había una paloma viva. El proyecto, más tarde conocido como Proyecto Orcon, surgió de un problema de guerra que los ingenieros luchaban por resolver. Los primeros misiles guiados eran inexactos. Los sistemas de control por radio eran vulnerables a las interferencias, y la guía mecánica no era confiable bajo el estrés del campo de batalla. Skinner propuso una alternativa arraigada no en la electrónica, sino en el conductismo. El concepto era audaz. Una paloma sería entrenada para picotear un objetivo visual mostrado en una pequeña pantalla dentro de la nariz del misil. Esa pantalla proyectaría una imagen en vivo del objetivo, capturada a través de una lente óptica. A medida que el misil descendía, la paloma picotearía repetidamente la imagen del barco o la estructura. Los sensores detrás de la pantalla registrarían los picotazos y ajustarían las superficies de control en consecuencia, corrigiendo la trayectoria de vuelo del misil en tiempo real. El entrenamiento fue meticuloso. Las palomas fueron condicionadas a través de sistemas de recompensa para picotear solo cuando aparecía una forma de objetivo específica. En las pruebas de laboratorio, demostraron una consistencia notable. Incluso cuando las imágenes se desplazaban o se oscurecían parcialmente, las aves continuaban golpeando la ubicación correcta con una precisión sorprendente. Los ingenieros documentaron tiempos de respuesta medidos en fracciones de segundo. En las pruebas de descenso simuladas, las aves mantuvieron la alineación del objetivo mucho más tiempo que los primeros sistemas mecánicos. La cámara de guía interna fue diseñada para aislar a la paloma del movimiento violento del lanzamiento. Un compartimento acolchado sujetaba al animal mientras permitía el movimiento de la cabeza. A menudo se colocaban 3 palomas, una al lado de la otra, dentro de un solo cono de nariz de misil. Si 2 de las 3 picoteaban la misma área, el sistema aceptaba la señal de la mayoría y ajustaba el rumbo en consecuencia. La redundancia estaba integrada en la biología. Las demostraciones impresionaron a varios oficiales militares. Los informes de las pruebas describieron el sistema como operativamente prometedor. A diferencia de los sistemas guiados por radio, las palomas eran inmunes a la interferencia electrónica. A diferencia de los giroscopios mecánicos, podían adaptarse instantáneamente a distorsiones visuales impredecibles. El sistema de guía funcionaba por instinto reforzado por el condicionamiento. Sin embargo, a pesar de su viabilidad técnica, el proyecto enfrentó escepticismo. Algunos oficiales vieron el concepto como excéntrico. Otros temían el ridículo público si el programa se daba a conocer. A medida que la tecnología de radar mejoró y la guía electrónica maduró, la financiación para el proyecto Orcon se redujo. Al final de la guerra, el concepto de misil guiado por palomas fue archivado oficialmente. Los archivos desclasificados confirman que la investigación alcanzó etapas avanzadas de prototipo. Las fotografías muestran palomas dentro de conos de nariz y los registros de entrenamiento detallan miles de sesiones de condicionamiento. Sin embargo, nunca ocurrió un despliegue a gran escala en el campo de batalla. La documentación superviviente sigue incompleta, con secciones censuradas o desaparecidas. Lo que hace que el proyecto Orcon sea inquietante no es simplemente su creatividad. Revela una voluntad de integrar la cognición viva directamente en los sistemas de armas. La paloma no estaba simplemente transportando explosivos, los estaba guiando. Su comportamiento determinaba la trayectoria de destrucción. En entornos de laboratorio, las aves mostraron una forma de precisión biológica que rivalizaba con los primeros sistemas informáticos. No requerían actualizaciones de software ni mejoras de circuitería. Sus cerebros procesaban datos visuales complejos en tiempo real. Lo que les faltaba era autonomía sobre la misión que estaban ejecutando. El abandono del proyecto deja una tensión no resuelta. Si la guía biológica resultó efectiva en las pruebas, ¿fue el concepto realmente descartado o simplemente reimaginado bajo marcos clasificados? La idea de que la percepción viva podría superar a las primeras máquinas plantea una pregunta más profunda. Cuando la tecnología lucha por igualar al instinto, ¿comienza el campo de batalla a reclutar al instinto mismo? Top 6. Los murciélagos bomba incendiarios. Exploramos ahora un plan masivo y poco convencional. Los murciélagos bomba incendiarios.
En 1942, en un campo de pruebas remoto en Nuevo México, los observadores militares se reunieron antes del amanecer para presenciar un arma diferente a cualquier otra desplegada anteriormente en la guerra moderna. Cajas de madera estaban apiladas a lo largo de una pista. Dentro de cada compartimento, murciélagos de cola libre mexicanos, en hibernación, colgaban inmóviles. Sus cuerpos fueron enfriados para inducir una latencia temporal. Atado al pequeño pecho de cada uno, había un dispositivo incendiario en miniatura que pesaba menos de 1 onza. El objetivo no era la detonación inmediata, sino la ignición retardada. El plan se originó de una fuente inesperada. Después del ataque a Pearl Harbor, un cirujano dental estadounidense propuso explotar la estructura arquitectónica de las ciudades japonesas. Muchos distritos urbanos estaban densamente construidos con madera y materiales a base de papel. El bombardeo convencional podía destruir bloques, pero los planificadores buscaban un método capaz de encender miles de incendios simultáneos en lo profundo de las estructuras residenciales. El concepto evolucionó hacia lo que se conoció como la bomba de murciélago. El contenedor del arma se lanzaría desde un avión a gran altitud. A medida que descendía, se desplegaría un paracaídas, ralentizando la caída. A aproximadamente 1000 pies sobre el suelo, el contenedor se abriría, liberando a cientos de murciélagos en el cielo de la madrugada. Aún desorientados por el letargo inducido por el frío, los animales despertarían y buscarían instintivamente refugio en grietas oscuras, vigas de áticos y cavidades de techos por toda la ciudad. Minutos después, las cargas incendiarias temporizadas se encenderían. Las pruebas de laboratorio revelaron que los murciélagos podían llevar cargas útiles sin perder la capacidad de vuelo. Cada dispositivo incendiario fue diseñado con un fusible de retardo químico calibrado para detonar después de que los animales se hubieran dispersado. Los analistas militares proyectaron que una sola salida podría distribuir miles de puntos de ignición simultáneamente a través de una zona urbana concentrada. Durante una prueba temprana en el aeródromo del ejército de Carlsbad, ocurrió una liberación accidental antes de que los murciélagos estuvieran completamente contenidos. Varios escaparon hacia hangares cercanos. Cuando los incendiarios se activaron, varios edificios se incendiaron, incluyendo un área de almacenamiento de combustible y el vehículo de un general. El incendio inesperado demostró el potencial destructivo del arma con una claridad alarmante. Evaluaciones posteriores realizadas en Dugway Proving Ground confirmaron la viabilidad del concepto. Los ingenieros calcularon que los incendiarios desplegados por murciélagos podrían encender incendios estructurales más extendidos que el bombardeo convencional a una fracción del costo. Las estimaciones sugerían que un ataque ejecutado por completo podría abrumar la capacidad de extinción de incendios en minutos. A pesar de los resultados prometedores, el programa fue finalmente descontinuado en 1944. El razonamiento oficial citó la priorización de otros sistemas de armas clasificados que estaban entonces en desarrollo. Las reasignaciones presupuestarias desviaron el enfoque de los mecanismos de entrega biológica. Los registros indican que ya se habían invertido millones de dólares. Los documentos desclasificados confirman que miles de murciélagos fueron adquiridos, probados y modificados para la operación. Las fotografías muestran arneses detallados y cápsulas de ignición temporizadas. Sin embargo, las referencias a los planes de despliegue a gran escala siguen siendo limitadas y varios informes están parcialmente censurados. El plan incendiario de murciélagos de guerra revela una comprensión calculada del instinto. A diferencia de los animales guiados entrenados mediante condicionamiento, estos murciélagos no requerían instrucción. Su comportamiento natural servía como mecanismo de dispersión. La oscuridad los atraía hacia adentro. El refugio sellaba su destino. La ignición retardada transformaba el instinto en una ignición sincronizada. Si se hubiera implementado a escala real, el ataque podría haber remodelado paisajes urbanos enteros a través de una cascada de incendios ocultos que se encendían simultáneamente desde el interior de los tejados. Cuando la guerra ya no depende únicamente de explosivos lanzados desde arriba, sino que se infiltra en las vigas y cabrios de los hogares a través de portadores vivos, la línea entre el arma y el ecosistema comienza a disolverse. Top 7.
Los ratones soviéticos portadores de bombas. A finales de 1942 surge otra táctica de infiltración: los ratones soviéticos portadores de bombas. Dentro de un complejo de investigación militar oculto en las afueras de Stalingrado, los ingenieros soviéticos comenzaron a examinar un tipo diferente de infiltración en el campo de batalla. Los tanques habían demostrado ser sistemas de entrega impredecibles. Los perros requerían un condicionamiento intensivo, pero los ratones no requerían ni órdenes ni disciplina. Solo requerían oscuridad. El concepto se basaba en una observación práctica. Los depósitos de municiones, las reservas de combustible y los almacenes de suministros estaban infestados de roedores. En condiciones de guerra, los almacenes de grano y las instalaciones de raciones atraían una actividad constante de alimañas. Los ratones podían acceder a espacios en los que ningún soldado o saboteador podía entrar. Podían deslizarse por conductos de ventilación, arrastrarse bajo cajas apiladas y anidar dentro de cavidades de aislamiento sin atraer sospechas. Los investigadores experimentaron colocando cargas explosivas en miniatura en el lomo de ratones de campo capturados. Los dispositivos eran mucho más pequeños que los utilizados en los programas antitanque y consistían típicamente en explosivo plástico ligero emparejado con disparadores de retardo químico. La intención no era guiar a los ratones hacia un objetivo específico, sino liberarlos dentro o cerca de las instalaciones de almacenamiento enemigas y permitir que el instinto completara la infiltración. A diferencia de los animales más grandes, los ratones no requerían entrenamiento direccional. Su comportamiento de supervivencia los obligaba a buscar áreas cerradas y protegidas. Los ingenieros teorizaron que una vez liberados cerca de almacenes o depósitos de suministros, los animales se enterrarían en sacos de grano, pilas de cajas o aislamiento de paredes. Los detonadores de tiempo configurados para varias horas se activarían una vez que los ratones se hubieran dispersado más allá del punto de liberación. Las pruebas de campo fueron limitadas y siguen estando mal documentadas. Informes fragmentarios sugieren que se realizaron ensayos a pequeña escala cerca de puntos de suministro alemanes capturados. El principal desafío era la contención antes de la liberación. Los ratones son impredecibles y transportarlos sin un escape prematuro resultó difícil. Además, factores ambientales como las bajas temperaturas y la presencia de depredadores redujeron la supervivencia antes de la detonación. También estaba la cuestión de la escala. Aunque las cargas individuales eran pequeñas, las explosiones concentradas dentro de almacenes de municiones densamente empaquetados podrían desencadenar reacciones en cadena. Los ingenieros especularon que incluso unas pocas infiltraciones exitosas podrían comprometer grandes reservas de combustible o municiones. Sin embargo, calcular la confiabilidad resultó casi imposible. A diferencia de los perros entrenados o las palomas condicionadas, los ratones no ofrecían ninguna garantía de alcanzar objetivos de alto valor. La documentación sobre el alcance total de los experimentos sigue siendo escasa. Los archivos soviéticos de posguerra confirman la investigación sobre sistemas de sabotaje basados en roedores, pero los resultados operativos están ausentes en gran medida. Algunos analistas creen que el programa nunca avanzó más allá de las etapas experimentales debido a la impracticabilidad logística. Otros sugieren que pueden haber ocurrido despliegues aislados, pero fueron eclipsados por enfrentamientos militares más grandes. El elemento más inquietante del programa radica en su desapego del control. Una vez liberados, los ratones no podían ser retirados, redirigidos, ni siquiera rastreados. Llevaban el potencial destructivo a espacios confinados, donde ningún operativo humano podría sobrevivir lo suficiente como para colocar cargas manualmente. El sistema dependía enteramente de la probabilidad y el instinto. A diferencia de las armas biológicas guiadas, este método renunciaba a la precisión en favor de la invisibilidad. Transformó a la criatura más pequeña de la cadena de suministro en un detonador impredecible que se movía silenciosamente a través de la infraestructura. Si hubieran tenido éxito, incluso mínimamente, tales tácticas habrían introducido una nueva dimensión de sabotaje donde la destrucción surgía del interior de las paredes de almacenamiento, en lugar de ataques aéreos o de artillería. Cuando la guerra comienza a incrustar explosivos en las sombras más pequeñas
de los sistemas logísticos, el campo de batalla ya no está definido por las líneas del frente. Se extiende a los sacos de grano, los tablones del suelo y las cavidades de aislamiento. ¿Y si los roedores fueron considerados portadores viables de destrucción temporal? ¿Cuántos experimentos similares permanecieron ocultos bajo el caos de las ofensivas más grandes? Top 8. Los leones marinos militares. En 1972 nos trasladamos a la costa del Pacífico para conocer a los leones marinos militares. Dentro de una instalación naval restringida, una piscina de entrenamiento fue sellada al acceso público. Guardias armados vigilaban el perímetro. Dentro del agua, un león marino de California se movía con precisión controlada hacia un buceador que vestía un traje de neopreno negro. El buceador no se resistió. Permitió que el animal se acercara. En segundos, una abrazadera se cerró alrededor de su tobillo. El león marino luego salió a la superficie con calma junto a su manejador, esperando la siguiente orden. El programa era parte de una iniciativa clasificada, diseñada para contrarrestar la intrusión submarina en bases navales estratégicas. A medida que las tensiones globales aumentaron durante la Guerra Fría, los planificadores militares reconocieron una vulnerabilidad que el radar no podía detectar. Los buceadores humanos podían acercarse a los barcos en los puertos silenciosamente, colocar dispositivos explosivos y retirarse sin ser notados. Los sensores submarinos mecánicos no eran confiables en entornos desordenados, y los sistemas de sonar luchaban con señales falsas. Los ingenieros requerían algo que pudiera distinguir entre los escombros y una silueta humana. Recurrieron a los mamíferos marinos. Los leones marinos fueron seleccionados por rasgos específicos. Poseen una visión submarina excepcional, un oído agudo y la capacidad de maniobrar rápidamente en espacios acuáticos confinados. El entrenamiento se centró en la discriminación de objetivos. En entornos controlados, los leones marinos fueron condicionados para identificar buceadores, basándose en patrones de movimiento y contornos de equipos. Una vez localizado un buceador, el animal era entrenado para colocar una correa o un dispositivo de abrazadera diseñado para marcar o restringir al intruso. El mecanismo de abrazadera fue diseñado para un enganche rápido. Asegurado al arnés del hocico del león marino, se liberaba cuando el animal empujaba una extremidad del buceador. Una vez colocada, la correa flotaba hacia la superficie, permitiendo a los equipos de seguridad localizar y apreender al objetivo marcado. En algunas configuraciones, el sistema también podía desplegar una boya marcadora para señalar la intrusión. Las declaraciones oficiales confirmaron más tarde que las unidades de mamíferos marinos fueron desplegadas en roles de seguridad activos en instalaciones navales. Sin embargo, los detalles sobre incidentes operativos siguen siendo limitados. Los documentos desclasificados reconocen resultados de entrenamiento exitosos, pero proporcionan datos de campo mínimos. Los informes que hacen referencia a encuentros específicos están censurados o resumidos sin detalles granulares. Lo que distingue a este programa de los experimentos de guerra anteriores es su longevidad institucional. A diferencia de las iniciativas de animales explosivos de la Segunda Guerra Mundial, las unidades de mamíferos marinos persistieron durante décadas. Las instalaciones de entrenamiento se expandieron. Los especialistas en comportamiento refinaron los protocolos de condicionamiento y los equipos veterinarios monitorearon las métricas de salud. Los animales fueron integrados en la doctrina militar estructurada, en lugar de ser una improvisación de emergencia. Sin embargo, la controversia persiguió al programa. Grupos de defensa cuestionaron las implicaciones éticas de desplegar mamíferos marinos inteligentes en entornos potencialmente hostiles. Los oficiales insistieron en que los animales no estaban entrenados para acciones letales, solo para detección y marcado. Aún así, la presencia de organismos vivos en zonas donde operan explosivos y patrullas armadas introdujo variables impredecibles. Las evaluaciones técnicas describen a los leones marinos como altamente confiables en condiciones de puertos desordenados. Podían diferenciar entre nadadores y escombros con una precisión notable. Sus tiempos de reacción superaban los de los vehículos submarinos operados por control remoto disponibles en ese momento. No requerían navegación electrónica y sus sistemas sensoriales funcionaban en agua turbia, donde las cámaras fallaban. Pero los sistemas biológicos tienen límites.
Las respuestas al estrés, bajo condiciones de amenaza real, siguen siendo difíciles de cuantificar públicamente. El alcance de su despliegue más allá de la defensa de puertos nacionales nunca se ha aclarado por completo. La existencia de unidades estructuradas de mamíferos marinos sugiere un cambio estratégico. Los animales ya no eran portadores experimentales de explosivos, se habían convertido en componentes integrados de una arquitectura de defensa por capas. Si criaturas marinas inteligentes pudieron ser entrenadas para patrullar bajo los barcos de guerra, escaneando siluetas hostiles en silencio, ¿qué otras dimensiones de la seguridad submarina permanecen invisibles? Top 9. Los delfines detectores de minas de la Marina. En 1965, en San Diego, presenciamos el trabajo de los delfines detectores de minas de la Marina. Un delfín mular salió a la superficie junto a una boya flotante, liberó un pequeño marcador y luego desapareció de nuevo en el agua oscura de abajo. Minutos después, los buceadores descendieron y recuperaron un cilindro metálico enterrado bajo 30 pies de sedimento turbio. Era una mina de práctica. El delfín la había encontrado en menos de 3 minutos. El programa de mamíferos marinos de la Marina de los Estados Unidos comenzó como un estudio sobre la ecolocalización de los delfines. Los científicos descubrieron que los delfines mulares podían emitir clics de alta frecuencia e interpretar los ecos que regresaban con un nivel de detalle que rivalizaba con los primeros sistemas de sonar. En ensayos controlados, los delfines identificaron objetos de menos de 3 pulgadas enterrados bajo la arena. Distinguieron formas huecas de sólidas y detectaron diferencias en la densidad del material que los sensores mecánicos a menudo pasaban por alto. Los planificadores militares reconocieron rápidamente las implicaciones. Las minas navales representaban una amenaza persistente e impredecible. Limpiarlas requería buceadores operando en condiciones peligrosas. Los sistemas de detección electrónica estaban limitados por el ruido ambiental, las variaciones de salinidad y el desorden del lecho marino. Los delfines, más sin embargo, navegaban por estos entornos de forma natural. Los protocolos de entrenamiento se refinaron durante años. Los delfines fueron condicionados para localizar objetos submarinos que coincidieran con firmas acústicas específicas. Tras la detección, colocarían un marcador flotante o liberarían una boya conectada por una línea al objetivo. Los animales no fueron entrenados para detonar minas, solo para identificarlas y marcarlas para los equipos humanos de eliminación. Los informes operativos confirmaron más tarde que los delfines fueron desplegados en escenarios del mundo real, incluyendo la detección de minas en zonas de conflicto. Sus métricas de rendimiento fueron descritas como altamente confiables. A diferencia de los vehículos operados por control remoto de la época, los delfines podían adaptarse instantáneamente a terrenos impredecibles. No requerían recarga de batería y funcionaban en completa oscuridad. Sin embargo, el alcance del programa se extendió más allá de la detección de minas. Las referencias desclasificadas indican que los delfines también fueron entrenados para la detección de nadadores. En estos roles, localizarían buceadores no autorizados y señalarían a los manejadores. Algunos relatos sugieren que se podría colocar equipo especializado para desarmar temporalmente a los intrusos. Las declaraciones oficiales negaron consistentemente el entrenamiento de delfines para misiones letales, pero los detalles sobre las capacidades clasificadas siguen siendo limitados. Las ventajas físicas de los delfines son innegables. Su ecolocalización opera a frecuencias que superan con creces el sonar naval estándar, lo que permite imágenes de alta resolución en condiciones turbias. Su capacidad cognitiva permite el reconocimiento de patrones y la respuesta adaptativa. Pueden sumergirse a profundidades que superan los 1000 pies y permanecer bajo el agua durante periodos prolongados. La dimensión ética ha seguido siendo objeto de debate. Los críticos argumentan que desplegar mamíferos inteligentes en operaciones militares los expone al peligro y al estrés. La Marina sostiene que los animales son cuidados extensamente y no se colocan en roles de combate directo. La documentación confirma la supervisión veterinaria a largo plazo y regímenes de entrenamiento estructurados. A diferencia de los esfuerzos anteriores de militarización de animales, el programa de delfines evolucionó hacia un sistema institucional sostenido.
No desapareció después de un solo experimento fallido. Se adaptó, se expandió y continúa siendo reconocido en comunicaciones oficiales limitadas. Lo que sigue sin estar claro es el alcance total de su historia operativa. Las misiones específicas rara vez se detallan públicamente. Las zonas de despliegue geográfico a menudo se generalizan, y las asignaciones presupuestarias están integradas en categorías de investigación naval más amplias. Si los delfines pueden mapear amenazas submarinas de manera más efectiva que las máquinas, entonces la frontera entre la biología y la tecnología de defensa se vuelve cada vez más fluida. Y si los mamíferos marinos han servido como centinelas silenciosos bajo los barcos de guerra durante décadas, ¿qué roles adicionales pueden haber sido probados pero nunca confirmados públicamente? Top 10. Los insectos plaga convertidos en armas. Finalmente, llegamos a uno de los capítulos más aterradores, los insectos plaga convertidos en armas. En 1940, sobre varias regiones rurales del este de China, aviones volaron a baja altitud bajo el pretexto de operaciones de suministro rutinarias. Los civiles informaron de objetos inusuales que caían del cielo. Al principio, parecían ser sacos o contenedores de cerámica. Cuando se rompieron al impactar, enjambres de pulgas se dispersaron por campos, tejados y pozos abiertos. En pocos días, fiebres inexplicables comenzaron a extenderse por las aldeas cercanas. Detrás de estas operaciones estaba la Unidad 731, una división de guerra biológica encubierta que operaba bajo el ejército imperial japonés. Aunque gran parte de su actividad permaneció clasificada durante décadas, las investigaciones de posguerra revelaron que los investigadores habían experimentado con el uso de insectos como vectores para la transmisión de enfermedades. Las pulgas fueron criadas e infectadas con Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste bubónica. Los insectos fueron luego introducidos en bombas de cerámica diseñadas para dispersarlos por áreas pobladas. A diferencia de los programas militares anteriores, con animales centrados en explosivos o detección, esta iniciativa convirtió la biología en arma a nivel microbiano. Las pulgas no requerían entrenamiento. Su instinto era suficiente. Una vez liberadas, buscaban huéspedes. Las ratas se convirtieron en portadoras y los humanos las siguieron. El mecanismo del brote se basó en ciclos de transmisión naturales amplificados por la introducción deliberada. Según los informes, las instalaciones de laboratorio mantenían cámaras de cría controladas, capaces de producir miles de pulgas infectadas a la vez. Los técnicos monitoreaban la viabilidad bacteriana, asegurando que el patógeno sobreviviera a la dispersión aérea. Las carcasas de cerámica fueron diseñadas para romperse sin destruir a los insectos en su interior, maximizando la propagación por las zonas de impacto. Los relatos de testigos y los hallazgos de archivos posteriores describen brotes que ocurrieron poco después de las misiones de dispersión. Las cifras de mortalidad siguen siendo objeto de disputa. Algunas estimaciones sugieren que miles de personas se vieron afectadas durante las liberaciones experimentales. La documentación precisa está fragmentada, ya que muchos registros fueron destruidos cuando Japón se rindió en 1945. Según los informes, porciones de los datos de investigación de la Unidad 731 fueron incautadas por potencias extranjeras bajo acuerdos clasificados, lo que limitó aún más la transparencia. El objetivo estratégico difería fundamentalmente del bombardeo convencional. En lugar de una destrucción inmediata, el arma operaba de forma invisible. Los periodos de incubación retrasaban las consecuencias visibles y las cadenas de transmisión se extendían más allá del sitio de liberación inicial. El campo de batalla se expandió a los hogares, los mercados y las rutas de transporte sin previo aviso. Los tribunales de posguerra abordaron algunos aspectos de las actividades de la Unidad 731, pero la divulgación completa nunca se materializó públicamente. Varios investigadores evitaron el enjuiciamiento bajo acuerdos controvertidos que priorizaron la adquisición de datos científicos sobre la rendición de cuentas. Los registros experimentales detallados siguen incompletos en los archivos accesibles. Las implicaciones técnicas son escalofriantes. Los insectos, que alguna vez se consideraron parte del entorno, se convirtieron en sistemas de entrega de patógenos. No se requería ningún sistema de propulsión más allá de la gravedad,
ni software de puntería más allá del cálculo básico de la trayectoria. La reproducción biológica multiplicó el efecto más allá de la caída inicial. A diferencia de los misiles o los explosivos, las armas basadas en vectores no dejan un radio de explosión inmediato. Su impacto se desarrolla silenciosamente a través de la incubación, la fiebre y el colapso sistémico. La línea entre la guerra y la epidemia se disuelve. Si los insectos pueden ser infectados y dispersados deliberadamente para desencadenar brotes de enfermedades en cascada, entonces el concepto de compromiso militar controlado se desplaza hacia un territorio mucho más difícil de contener. Cuando los propios ecosistemas se convierten en parte del mecanismo de entrega, ¿cómo se define el límite de un campo de batalla? Estos programas revelan un patrón inquietante. No fueron experimentos aislados, nacidos solo de la desesperación. Reflejan una voluntad sistemática de convertir organismos vivos en extensiones del poder estatal, desde gatos cableados para la vigilancia, hasta delfines mapeando minas bajo barcos de guerra, desde palomas guiando armas hasta insectos portadores de enfermedades. Cada iniciativa demuestra la misma lógica subyacente. Si el instinto puede ser redirigido, puede ser convertido en arma. Esto no fue una innovación aleatoria. Fue una investigación coordinada que involucró a agencias de inteligencia, laboratorios militares, científicos del comportamiento y flujos de financiación clasificados. Los proyectos fueron aprobados, probados, refinados y, en muchos casos, ocultados. Los informes fueron sellados, la documentación fue censurada y las fotografías desaparecieron en archivos restringidos. En varios casos, el reconocimiento público llegó solo décadas después, despojado de detalles operativos. El costo no puede medirse únicamente en cifras presupuestarias o impacto en el campo de batalla. Lo que se perdió se extiende más allá de los propios animales. Ramas enteras de la investigación biológica fueron desviadas hacia aplicaciones encubiertas. Los límites éticos fueron redefinidos silenciosamente. Cada experimento clasificado alteró la relación entre la humanidad y el mundo natural. Y el patrón no terminó en 1945 o 1975. Los sistemas de defensa modernos desdibujan cada vez más la línea entre la biología y la tecnología, interfaces neuronales, adaptación autónoma, ingeniería del comportamiento. La lógica sigue siendo consistente. Cuando las máquinas luchan, se recluta al instinto. La pregunta ya no es si tales programas existieron. Ese registro está documentado. La pregunta más profunda es hasta dónde ha progresado esa integración desde la última desclasificación. Porque cuando la guerra aprende a tomar prestada la inteligencia del mundo natural, el campo de batalla ya no se limita a la tierra, el mar o el cielo. Se extiende a cada sistema vivo capaz de ser redirigido. La verdad más inquietante puede no ser lo que se ha revelado, sino lo que nunca ha sido reconocido oficialmente. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver a los seres que habitan nuestro mundo y los secretos que oculta la defensa global, suscríbete y dale al like a nuestro canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron sepultar bajo el silencio. Cultiva el conocimiento para entender el futuro. El próximo tesoro de información prohibida se abrirá muy pronto.